medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué, postrada ante tu altar te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Eres Jehová mi fortaleza, Dios de mi alegría y de mi gozo eres tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Jehová mi fortaleza, Dios de mi alegría y de mi gozo eres tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador. Te adoramos, Señor, Rey de misericordia, eterno Rey de bondad. ¿Quién como tú, Señor? El Santo de Israel, el grande y temible, el poderoso en batalla eres tú, Señor. Padre, te adoramos, Señor. Solo tú eres digno de toda nuestra adoración, Señor. Bendecimos tu precioso nombre, Señor, y damos gloria, gloria, gloria al Rey Supremo, al Rey Eterno, al Príncipe de Paz. Gracias, Señor. Tú eres el Dios de nuestra juventud. Tú eres el Creador no creado. Tú eres el Eterno en misericordia. Tú eres el Príncipe de Paz y el Rey soberano. Te adoramos, Señor. Solo te adoramos, y exaltamos tu nombre, oh Señor, y damos gloria, gloria, gloria al Rey Supremo, gloria y alabanza a ti, mi Señor. Santo, santo, santo. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, buenas noches. En medio de la distancia y a través de estas redes, un cordial saludo. Un saludo fraternal. Un saludo en el amor del Señor Jesucristo. Hoy traemos una palabra de parte del Señor, algo que el Señor nos ha hablado específicamente de compartir, y es poder entender que usted y yo no somos un accidente, sino que definitivamente, y aunque suene como una frase de cliché o una frase de cajón, en su vida y en la mía hay un propósito establecido por Dios. No un propósito accidental, sino hay un plan eterno
desde la eternidad hasta la eternidad por cumplir. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que estos 80, 90 o 120 años que estemos sobre la faz de la tierra, hay una tarea específica por cumplir. Que el fin de nuestras vidas no es únicamente pasar raspando y llegar al cielo, sino que definitivamente hay una tarea que tenemos que cumplir, una labor que tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios. Y en esto tenemos que gastar las mejores fuerzas de nuestra juventud, el mejor tiempo de nuestra vida. Poder entender que lo que Dios ha establecido para nuestras vidas es un plan perfecto que tiene que cumplirse. Dice la bendita palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que el plan de Dios para nuestras vidas es bueno, agradable y perfecto. Cuando uno escucha a personas que en su confusión creen que fueron enviados a la tierra a sufrir, que en su confusión o en su falta de conocimiento creen que el pecar es el deleite de la vida, que hacer cosas que desagraden a Dios, definitivamente ahí está el placer de la vida. Esto simplemente muestra el desconocimiento que tenemos por los planes y los propósitos que Dios ha establecido. Cuando nosotros vemos la vida de esta manera, estamos simplemente teniendo una óptica equivocada y desviándonos de un plan y un propósito eterno. Hoy quiero que podamos entender que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través nuestro es desarrollar su voluntad, pero para nosotros ser estos instrumentos en sus manos necesitamos entender ese plan original que Él ha trazado en nosotros. Y cuando hablamos de ese plan original que Él ha trazado, estamos hablando de que definitivamente desde la eternidad hay un diseño específico por cumplir y una tarea por desarrollar. Por eso hoy hemos determinado llamarle esta bendita palabra que consumado es. Todo ha sido consumado. Y cuando nosotros hablamos de que todo ha sido consumado, ya consumado, la obra ya fue hecha, la obra ya fue establecida y el propósito de Dios sobre nuestras vidas ya fue establecido. Tenemos que descubrir y desarrollarlo. ¿Qué quiso decir el Señor en su bendita palabra cuando dijo consumado es? Y vamos a explicar una parte a través de la epístola de los Efesios, una de las cartas paulinas, pero necesitamos entender esto. Capítulo 1, Efesios capítulo 1, desde el versículo 3. Y necesitamos entender lo que dice la Escritura. Vamos, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según
el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vemos aquí que no es un plan ocasional. El hecho de que usted y yo hubiésemos conocido a Cristo no es un diseño que se trazó en el caminar. Aunque nosotros en nuestras vidas no entendemos muchas cosas a veces y no sabemos de ese diseño eterno que fue establecido para nuestras vidas, definitivamente es necesario que podamos entender lo siguiente: que desde antes que el Señor hiciera los cielos y la tierra, trazó un plan, trazó un propósito sobre nuestras vidas, pero nos ha provisto de todas las cosas. Y hago énfasis en esto, no de algunas, ya fuimos provistos de todas las cosas para poder desarrollar este plan. A veces creemos o nos limitamos a los recursos económicos y creemos que por los recursos económicos no, la obra de Dios no se puede hacer. Y no necesariamente es esto, porque cuando nosotros pensamos de esta manera, estamos mostrando el desconocimiento que tenemos del diseño eterno de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros vemos las cosas en una óptica equivocada, empezamos a concluir cosas de una forma natural, pero aquí podemos entender lo que dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no dice con algunas bendiciones, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí no está hablando de que el día que partamos a la presencia de Dios estaremos en los lugares celestiales con Cristo. Aquí lo que la Escritura está diciendo es que la obra de la cruz ya fue consumada y que, como la Escritura dice que Él fue resucitado después de entregar su vida por el poder del Espíritu Santo al tercer día, dice que cumplió la tarea que tenía que cumplir, dice que descendió a las profundidades y al tercer día resucitó por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo espíritu de resurrección que tiene que habitar en la iglesia, en los hijos de Dios de estos tiempos. Ese espíritu de resurrección, el cual levantó a Jesucristo de entre la muerte y lo trajo a la vida. Pero dice la Escritura que posterior a esto, Él partió a la diestra del Padre. Y cuando dice que partió a la diestra del Padre, y cuando Él dijo en la obra de la cruz, y ahorita lo vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 19, cuando Él en la cruz dice, aquí ya todo fue consumado. Porque hay muchas cosas de las que hablamos y lo vemos como ese futuro lejano, como si algún día pasará, como más allá del sol, como dice el coro. Algún día lo voy a alcanzar, algún día lo voy a ver, y si no lo veo en esta vida, lo veo en lo otro. Y son consuelos que nos damos nosotros, y son estructuras y conceptos equivocados en nuestras vidas. Aquí la Escritura dice en el libro a los Efesios, sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Esto no va a ocurrir después de que estemos en su presencia. Es la herencia de los hijos de Dios, sentados juntamente en lugares celestiales. Por eso Mateo capítulo 18, versículo 18 dice que todo lo que atemos en la tierra es atado en los cielos, porque tenemos la autoridad, porque estamos juntamente con Él. Dice la Escritura que nos bendijo con toda bendición. No dice que nos mandó a sufrir, a padecer la enfermedad. Lo que sí Él estableció es que persecución viviríamos a causa del Evangelio. Y hoy estamos empezando a ver destellos de esta persecución en contra de la iglesia, donde se ha permitido abrir muchos lugares y todo es normal.
Y hablaba con una persona hace unos días atrás. Las personas, no se puede pasar el aforo de tantas personas en la iglesia porque se contaminan, se contagian del virus. Pero si usted entra a alguno de los almacenes de cadena o a los centros comerciales, fácilmente puede encontrar 2.000 y 3.000 personas, pero ahí no se contaminan. Las personas hoy por hoy están teniendo miedo en el congregarse, porque no es que si yo voy a la iglesia me contagio, pero no sienten miedo de ir a las grandes superficies, como si allá no existiera el virus. Y esos son el desenfoque y la mentira que se ha hablado en estos tiempos. Y nosotros tenemos que remontarnos a los tiempos y vendrán días más difíciles, pero la iglesia tiene que remontarse. Nosotros somos la respuesta de parte de Dios sobre la humanidad. Y si nosotros somos la respuesta, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Una iglesia arrinconada, una iglesia acobardada frente a las circunstancias, una iglesia que depende de los recursos humanos para poder avanzar, no es posible. Una iglesia que está limitada a la autonomía de los hombres, sabiendo que la Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y con esto no estoy llamando a una desobediencia civil, con esto no estoy llamando a que desacatemos a nuestras autoridades, las ordenanzas de las autoridades. Con esto lo que quiero hacer entender es que nosotros como seres espirituales necesitamos entender el mensaje de la eternidad, no un mensaje de extrema gracia, sino el mensaje de la gracia del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, no un mensaje trazado de una forma equivocada, donde la iglesia está arrinconada y los hijos de Dios huyendo de peligro. Solo necesitamos ir a la Escritura y ver muchas manifestaciones del poder de Dios, de la obra del Espíritu Santo a través de los hijos que creyeron. Y reitero, la Biblia habla en el libro de Romanos que debemos someternos a toda autoridad porque todas han sido establecidas por Dios. Y yo llamo a todos los que están viendo a través de las redes sociales este mensaje, los llamo a la prudencia, los llamo al orden, a someternos a la autoridad. Pero a lo que no estamos de acuerdo es a desconocer el plan eterno. Si el Señor dice que nos bendijo con toda bendición, ¿por qué estamos hoy nosotros mendigando lo que ya nos fue entregado? ¿Por qué nosotros estamos viviendo un evangelio a medias? No logro entender por qué una iglesia habla de fracaso, por qué los hijos de Dios hablan de derrota, por qué fácilmente nos hemos alejado y distanciado de la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos hemos olvidado que la obra ya fue consumada, que quien pagó el precio de nuestro pecado no lo va a hacer, sino ya lo hizo. De que la obra de la cruz en nosotros es una realidad, que la herencia de los hijos de Dios no son las promesas que algún día tendrán cumplimiento, sino que es en el sí y en el amén, en el ahora. Y para que esto tenga cumplimiento, necesitamos entender que la obra ya fue consumada. Cuando Cristo entregó su vida en la cruz y manifestó su obra y dijo, aquí todo es consumado. Ahí pagó el precio de nuestra rebelión, ahí pagó el precio de nuestro pecado, ahí llevó sobre su cuerpo el castigo de la enfermedad, en un madero fue colgado. Y dice la Escritura que todo aquel que fuese colgado en un madero, maldito se haría, llevó la maldición que debería venir sobre nuestras vidas. Y necesitamos entender que la paga del pecado que nosotros merecíamos, Él lo llevó en la obra de la cruz. Para poder entender esto y saber que lo que Él determinó es que desde antes de que se hiciesen los cielos y la tierra, ya había trazado un plan y un propósito en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios dice que fue consumado, quiere decir que usted y yo no fuimos planeados en Dios para perdernos. Quiere decir que en Dios no fuimos planeados para vivir en enfermedad. Quiere decir que en Dios no fuimos planeados para vivir una vida de fracaso y de escasez. Quiere decir que nos bendijo con toda bendición. Con toda bendición. Y no estoy hablando de cosas económicas. Esto es consecuencia. Estoy hablando de las verdades espirituales. Qué triste es ver
que hoy muchos tienen confianza más en el reino de oscuridad y de tiniebla que en la verdad de la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos andan atemorizados por hechiceros, por espíritus, sabiendo que nosotros fuimos guardados y que la obra fue consumada y que se nos delegó autoridad. Necesitamos entender y caminar como verdaderos hijos de Dios. Nos conformamos a vivir en pobreza y decimos, algún día Dios cambiará. Escúcheme, Dios ya lo hizo. No algún día, eso fue hecho antes de la fundación del mundo y consumada la obra en la obra de la cruz. Necesitamos entender que Dios no improvisó con nosotros, sino que Él trazó un camino y ese camino que Él trazó es para que usted y yo lo podamos cumplir. Quienes nos hemos alejado de este camino somos nosotros al tomar decisiones equivocadas. Quienes nos hemos alejado de estos caminos somos nosotros mismos al desconocer ese plan y ese propósito que Dios había establecido en nosotros. Hoy quiero que podamos entender que la obra de la cruz ya fue consumada. No va a ser, ya fue consumada. Y al ser la obra de la cruz consumada, quiere decir que la herencia de los hijos, la herencia de los santos, es habitar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tenemos la autoridad, no se trata de una ideología, se trata de un principio y un fundamento que el Señor ha establecido para nosotros. Uno de los capítulos más poderosos que habla de lo que usted y yo tenemos en el Señor es el primer capítulo del libro de los Efesios. Habla de lo que somos, de lo que tenemos, no de lo que vamos a tener, sino que la obra ya fue consumada. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y en el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No somos un accidente sobre la faz de la tierra. No somos algo que Dios envió para crear un experimento. Él nos dio el nombre más alto por sobre todos los nombres. Y es hijos de Dios. Y cuando usted y yo nos consideramos como hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios, nuestra vida tiene que ser coherente a nuestros dichos. No se trata de vivir una doble vida. No se trata de vivir una vida de apariencia. No se trata de vivir una vida para que los demás crean simplemente por nuestras acciones externas. Lo que se trata es de aprender a caminar y vivir como verdaderos hijos de Dios. Aprender a caminar como verdaderos hijos de Dios hace referencia a que podamos entender que reinamos juntamente con Él en lugares celestiales. A esto hace referencia de que necesitamos entender que no tenemos que hacer nada ni para ser sanos, no tenemos que hacer nada para ser prosperados, no tenemos que hacer absolutamente nada, sino lograr entender que el precio ya fue pagado y que la obra fue consumada. Uno de los grandes problemas que hoy ocurren en la iglesia es el mensaje de la extrema gracia. No importa que peques, desde que te arrepientas puedes seguir pecando, y esto no es cierto. Es que el que peca y reza empata, esto tampoco es cierto. Porque aquel que peca tiene conciencia de que se volverá esclavo del pecado. Tiene que tener conciencia de que todo pecado trae unas consecuencias. Y aquel que tiene su naturaleza de pecado es porque ha sido influenciado y está bajo la influencia de la serpiente antigua. No se trata de una oración de 30 segundos la que transforma nuestras vidas. Es la obra del Espíritu Santo la que nos lleva a poder entender lo que es un genuino arrepentimiento. Cuando Jesucristo habló de arrepentimiento, habló de cambiar nuestra forma de pensar. Él dijo, cambien su forma de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes.
Lo que Jesús dijo es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el mismo Hijo del Hombre se había acercado. El que alguna vez la Escritura lo llamó el unigénito, en Juan 3:16, después de la obra de la cruz fue consumado y establecido como el primogénito, después de que todo fue consumado. Después de que todo fue consumado, el plan de Dios sobre nuestras vidas se activó. Y el plan que Dios había trazado para nuestras vidas se activó porque la obra de la cruz determinó el cumplimiento de estos tiempos para nuestras vidas. Hoy estamos viviendo un evangelio que desafortunadamente lo han llevado a una exposición de una extrema gracia, donde pecar, como que pecar y no pecar no tiene sentido, como que toleramos el pecado, y eso no es el lenguaje de la gracia. Poder entender que la obra de la cruz ya todo fue consumado es entender que sin santidad nadie verá a Dios. Y no se trata de una vida de religión, no se trata de una vida religiosa, no se trata de una vida de métodos, se trata de una vida genuina delante del Creador y aprendiendo a caminar y a obedecer conforme a lo que Él ha establecido. Hoy quiero hablarles de parte del Señor y decirles: este es tiempo donde los cielos nos están llamando a que nuestras vidas se alineen conforme a su plan y propósito. Este es tiempo de dejar de pensar en las cosas que muchos pueden minar en nuestras vidas, muchos tesoros pueden robar. Esos no son los tesoros de lo que la Escritura está hablando, que usted y yo debemos atesorar, sino que tenemos que aprender a atesorar donde el ladrón no mina, donde el orín no corrompe, sino tenemos que aprender a atesorar desde el diseño eterno. Recuerde que la obra ya fue consumada. Y quiero invitarlo a que vaya al capítulo 19 del Evangelio de Juan, y es aquí donde la Escritura habla de cómo el Señor estableció ese diseño eterno para nuestras vidas. De cuando Él dijo en la obra de la cruz, no estaba hablando de un dolor físico que estaba viviendo, que era insostenible por un humano, pero era el precio de nuestra rebelión y el precio de nuestro pecado. Lo que necesitamos entender que Jesús dijo en el versículo 26 del capítulo 19 de Juan, es la angustia y la agonía más grande, pero el beneplácito de haber consumado la obra y de haber pagado el precio por la redención de la humanidad. Sabemos que hace unos días atrás la puerta espiritual de la redención, de tiempos de expiación, estuvo abierta. No podemos desconocer estas verdades. Pero este sacrificio que fue en la obra de la cruz es la puerta eterna de la expiación de nuestros pecados y de los pecados de la humanidad entera. En tiempos antiguos el sumo sacerdote se presentaba y presentaba el sacrificio a ver si era acepto. En la obra de la cruz se consumó el sacrificio por todos los sacrificios. Y dice el libro de Hebreos capítulo 10, ya no hay más sacrificio por hacer. No se trata de flagelarnos y hacernos daño, sino de poder entender que el sacrificio ya fue cumplido y fue acepto, de que la sangre que se presentó fue una sangre pura y santa, la cual limpió nuestros pecados, de que el sacrificio y el precio de nuestra rebelión ya fue pagado. El castigo de nuestra paz, dice el libro de Isaías, ya fue pago en la obra de la cruz. Y necesitamos entender esto, porque hoy muchos viven un evangelio de libertinaje, seguramente porque no entienden que lo que Cristo hizo aquí sobre la faz de la tierra, algunos dicen, es que como Él era Dios venía para eso. Y ese es el facilismo de las conclusiones en el humanismo, en el concepto del hombre. Poder entender estos misterios es necesario que hagamos referencia que Él se despojó de su gloria y que como hombre vino a la tierra a cumplir un propósito de redimir la humanidad, de que tenía que presentarse en la obra de la cruz para consumar el sacrificio, pero tenía que ir sin mancha y sin arruga. El único que cumplió la ley sobre la faz de la tierra fue el Señor Jesucristo. No hubo quien más, porque la idea de la ley es
poderse parecer a Dios. Pero el lenguaje de la gracia es la naturaleza de Dios a través nuestro. Y esa es la diferencia. Por eso los más de 500 mandamientos que establecía la ley y los rituales que establecía la ley, lo hacía y de parte de Dios fueron establecidos para que la humanidad se pareciese a su Creador. Pero cuando la obra es consumada, quiere decir que el sacrificio ya se presentó y ya no es que nosotros querramos parecernos a Él, sino que nuestra naturaleza es mudada y es cambiada. Y es aquí donde la perspectiva y el propósito eterno empieza a tomar fundamento para nuestras vidas. Poder entender lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 19, y yo vamos a ver el texto, de que aquí todo fue consumado, es que la obra ya fue cumplida y que tenemos que aprender a caminar como alguien que ya fue limpiado, alguien que ya fue perdonado, alguien que ya fue sano, alguien que ya fue restituido, alguien que ya fue restablecido, alguien que tiene una tarea por cumplir. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26. Juan 19, versículo 26. Y dice la bendita palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, está hablando de Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Adoptó a la madre de Jesús como madre de él. Esto era una tradición. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, mire, entregó el Espíritu. Y es aquí donde yo hago mucho énfasis en la enseñanza. Al Señor no lo mataron. Él entregó su vida, Él entregó. Pero aquí me impacta mucho como Él dice: consumado es. La obra ya fue hecha. El sacrificio fue hecho. Y es la naturaleza de pecado a la que nosotros tenemos que renunciar y permitir que la naturaleza de este espíritu de resurrección more en nuestras vidas y se manifieste a través de nosotros. Es que fulano de tal no cambia. Está bajo la influencia equivocada. Está bajo la influencia de la serpiente antigua. Por eso es la condición de pecado. Hay cosas que son de carácter, hay cosas que son de temperamento. Bueno, el carácter encierra todas las cosas buenas y malas de un ser humano, las características buenas y malas de un ser humano. Pero seguir a Dios es más que una determinación, un carácter formado. Hay cosas que en el desarrollo de la vida del Evangelio, el carácter definitivamente nos va a llevar a dar un resultado. Pero el verdadero resultado que un hijo de Dios da es cuando la naturaleza de pecado es cambiada por la naturaleza del espíritu de resurrección, del espíritu eterno, del espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Cuando esto ocurre en la vida de una persona, es cuando podemos decir que esta persona fue establecida en el arrepentimiento que fue establecido desde la eternidad para él. Porque el arrepentimiento no son las obras que hacemos para decir que nos alejamos del pecado. De buenas intenciones está lleno el infierno. Y quiero que entienda esto. Cuando nosotros podemos entender
que el arrepentimiento fue establecido desde la eternidad y que como consecuencia de esto habla de la consagración y el ser apartados, cuando nosotros logramos discernir y entender todo este proceso, es cuando podemos decir que verdaderamente hemos ido al arrepentimiento y la obra de la cruz es manifiesta en nuestras vidas. Es cuando nosotros podemos decir que el que es nacido del agua y del Espíritu es aquel que verá las cosas que el reino de los cielos y el reino espiritual tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de ese verdadero nuevo nacimiento, estamos hablando de personas que entendieron que la obra de la cruz fue consumada y que la herencia es la consecuencia de esta obra de la cruz. La enseñanza de hoy es: consumado es. No busque más para que Dios bendiga. Porque si hablamos de que Dios bendice cuando tenemos dinero, es porque no hemos entendido qué es la bendición de Dios. La escritura dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Y en ningún momento está hablando de dinero. Hay cosas que no compramos ni con oro ni con plata. Hay cosas que no compramos ni con todos los recursos de la vida. Y esta es la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza consigo. Cuando podemos entender que consumado es y que la consecuencia de nosotros es caminar bajo la libertad del Evangelio. Y cuando la palabra de Dios dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, está hablando de esa verdad que es Cristo. Cuando en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando la palabra de Dios dice esto, aquí todas son hechas nuevas. No es aquí, en mi aquí, sino en la consumación de la obra de la cruz, cuando somos establecidos desde la eternidad en el cumplir, en el propósito, allí, como consecuencia de la obra de la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es, la puerta se abrió, el velo que separaba la presencia de Dios con los hijos de Dios fue rasgado y se dio el acceso, porque consumado es la herencia más grande. Es como lo que el Señor le dijo a la tribu de Leví, cuando ellos reclaman y dicen, Señor, ¿por qué a todos les diste heredad y a nosotros no? Y el Señor les dice, ellos tienen heredad aquí sobre la tierra, mas de ustedes yo soy su heredad. Y eso es lo que el Señor dice en estos tiempos. Él es nuestra heredad porque su obra fue consumada, porque se despojó de su gloria y entregó su vida en el madero por usted y por mí. Hasta que nosotros no entendamos esto, vamos a creer que asistiendo a la iglesia es ser cristianos. Y quiero decirle algo. Hasta que usted y yo no entendamos esto, cuando construyamos una verdadera comunión con Dios, cuando aprendamos a decir que tenemos vida con Dios, es cuando verdaderamente aprenderemos a caminar como verdaderos hijos de Dios, que es a lo que Dios nos está llamando en estos tiempos, a caminar como verdaderos hijos de Dios. La obra ya fue consumada. No mendigues lo que ya es nuestro. No busque a Dios para que Dios lo bendiga. Usted fue bendito desde antes de la fundación del mundo y predestinado desde antes de la fundación del mundo, establecido para reinar juntamente con Él desde los lugares celestiales, a la diestra del Padre. No pida porque Dios le dé autoridad. Escrito está que usted y yo, todo lo que atamos en la tierra es atado en los cielos, y lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos. Tenga mucho cuidado de la forma que habla, porque nos atamos a los dichos de nuestra boca, y no porque creamos en la confesión positiva. Lo que sí creemos es en el lenguaje de la fe. Hoy las tinieblas han desvirtuado el diseño eterno. Hoy han querido, como todo lo que hace la oscuridad, tratar de imitar y sacar copias baratas de los diseños que Dios estableció. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y esta es la herencia de los hijos de Dios. El verdadero Hijo de Dios
logra entender y caminar en las dimensiones sobrenaturales a las cuales fuimos llamadas. No un evangelio plástico, no un evangelio desechable, no un evangelio exclusivista, no un evangelio de orgullo, no un evangelio de vanidad, sino el evangelio del que habla la Escritura. Que cuando usted y yo, en el lugar donde estemos, somos instrumentos en las manos de Dios, somos atalayas y portavoces de un mensaje, que al lugar donde usted y yo vayamos, tenemos que ser emisarios de la gran comisión, de un evangelio de eternidad, de la obra de la cruz consumada. Esa es la labor a la cual Dios nos ha llamado a usted y a mí. No a ser simpatizantes de un ministro o de una congregación, sino aprender a caminar como verdaderos hijos de Dios. Y caminar como verdaderos hijos de Dios es poder entender que la obra de la cruz ya fue consumada. Es poder entender que el pecado que mora en nosotros no proviene de Dios y que todo lo que hay en nuestras vidas sobre pecado desagrada y deshonra a Dios. Este es tiempo donde Dios nos está llamando a unas sendas de libertad, a unos caminos de justicia, como lo dice el Salmo 32, rodéanos con cánticos de libertad, y fue la oración de David en el momento de angustia como consecuencia de la práctica del pecado. Oro para que todos los que nos ven tengan conciencia de pecado y que sea la obra del Espíritu redarguyendo cada uno de nuestros corazones lo que en nuestras vidas no es correcto, lo que en nuestras vidas no es tan bien, lo que en nuestras vidas deshonra al Creador. Este es tiempo de caminar en libertad, este es tiempo de caminar en justicia, este es tiempo de mostrar a la humanidad, como lo dice la Escritura, este es el tiempo donde la manifestación de los hijos de Dios, gime la creación por esta manifestación. Toda la creación gime a una sola voz por esto. Este no es tiempo de arrinconarnos, este no es tiempo de desobedecer a nuestras autoridades, este no es tiempo de que el espíritu de Quijote entre en nosotros y empecemos a caminar bajo fábulas inventadas. Este es tiempo de caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Este es tiempo de establecer los juicios eternos, los justos juicios de Dios sobre la tierra. ¿Y quiénes lo harán? Los justos. ¿Quiénes lo harán? Los hijos de Dios. No es tiempo de estar gastando nuestra vida en pequeñeces. Es tiempo de entender que la obra de la cruz ya fue consumada, que la obra de la cruz ya fue establecida y que es la herencia de los santos. No busquemos ni separemos lo que Dios ha establecido, sino entendamos que la consecuencia de la obra de la cruz para nuestras vidas, la obra de la cruz ya se consumó y que la consecuencia es ya y ahora, porque fue pago el precio de nuestro pecado, fue el pago el precio de nuestra escasez, fue pago el precio de nuestra rebelión, fue pago el precio de nuestra enfermedad, fue pago el precio de nuestra ofensa, fue pago el precio de nuestra salvación, y lo hizo Cristo en la cruz al entregar su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y cuando Él consumó la obra, primogénito es, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la palabra de parte de Dios para los hijos de la casa y para todos los que nos ven a través de las redes. Es tiempo de caminar en libertad. Es tiempo de que la obra del Espíritu Santo se perfeccione en nosotros. Este no es tiempo de vivir arrinconados y de tener falsas esperanzas en cosas equivocadas. Este es el tiempo del Señor para nuestras vidas. Cuando la creación gime confundida de dolor, cuando la creación gime confundida por las cosas que están ocurriendo, por el temor que traen las malas noticias, dice la Escritura, este es tiempo de que usted y yo nos levantemos en confianza en el Señor, porque el que confía en el Señor jamás será avergonzado, dice la Escritura. Este es tiempo de que confiemos que la obra ya fue consumada y que nada ni nadie alterará el propósito que Dios trazó para nuestras vidas. Llámese como le quieran llamar, enfermedad, economía, escasez, lo que le quieran poner. Nada alterará el propósito de aquellos
que han puesto su mirada en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como decía alguien, ¿qué es mejor? ¿Morir arrinconados y desnudos o morir con las botas puestas? La decisión es nuestra. Los queremos mucho. Esta es la palabra de parte de Dios que teníamos para sus vidas. Bendecimos sus vidas de gran manera. Bendecimos las familias de la casa. Bendecimos a todos los que están conectados en esta noche, recordándoles que tenemos procesos de formación, la reunión hoy miércoles a las 8 de la noche y el próximo sábado a las 8 de la noche. Tenemos reunión de altar familiar a los lunes a las 8:30, donde entregamos el devocional de la semana y damos la palabra que Dios tiene para para los hijos de la casa. También queremos extender la invitación en los procesos de formación. No se desanimen, es tiempo de avanzar, es tiempo de prepararnos y poder cumplir esos diseños que Dios ha establecido para nuestras vidas. Saludo a todos los que están conectados en esta noche, un estrecho saludo, un caluroso abrazo. Bendecimos sus vidas y permítame hacer una oración para quedar despedidos. Padre, oro en el nombre de Jesús, Señor. He predicado tu bendita palabra, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Creo que la obra ya fue consumada, que tú pagaste el precio de todas las cosas para hacernos herederos y coherederos juntamente con él, Señor. Bendigo, Padre, todos los que nos están viendo en esta noche, Señor, los hijos de la casa, Señor, y oro, Señor, por aquellos a los que las fuerzas les está faltando, Señor. Oro, Señor, por los que nos ven en otras ciudades, en otras naciones de la tierra, Señor. Que el bien y la misericordia tuya, Señor, sea sobre sus vidas. El bien y la misericordia de Jehová sea para con cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor. Tu bien, tu favor y tu bondad, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Los bendigo. Reitero un estrecho saludo, un cordial saludo. Y estamos en contacto. Dios los continúe prosperando y guardando sus vidas. Muchas gracias.